cámara graba y acción. Una de las pocas veces que yo te anuncio a ti cuando voy a grabar. Ah, ahora sí anunciaste. Una de las pocas veces que te he anunciado. No, porque ya yo no sé realmente. O sea, yo confío en ti, yo confío en que tú no me vas a avisar. Y por eso como me acostumbro y trato de no decir nada comprometedor cuando estoy en este micrófono. Hasta antes de... Yo voy a disfrutar este episodio mucho. Y ahora bienvenidos a Quebrando la Inercia, este es el podcast de Te de Agua. Vaina con la inercia. Una vaina con la inercia. Edwin hoy tuvo una indisposición. No vamos a decir de qué índole porque no es conveniente decirlo. Ni ético. No es ético decirlo. Pero nada, la próxima semana vamos a tener a Edwin nuevamente integrado. Hoy yo tengo a José Carlos Nazario. José Carlos, bienvenido a la Muchas gracias. República Socialista Soviética de mi podcast. ¿Cuáles son tus credenciales? Bueno, yo soy José Carlos Nazario. Me dicen Nazario. Sí, y te agradezco que me invite a hablar un poco. No sé de qué tú quieres hablar, la verdad. Me gustaría saberlo. Sube la silla, mano. Sí. Espérate, la mía. No, la de él. Ajá. No, Así. tengo que echarme para adelante. Sí, también. Ahí estamos ready. O sea, tú te dedicas a comunicación, tú te dedicas a arte, tú te dedicas a literatura. Yo no soy familia de Valdemiro. No, en realidad yo soy escritor y artista interdisciplinario y tengo un máster en comunicación estratégica. Inicié y casi termino una especialidad en escritura narrativa y también estudié Derecho, pero nunca lo ejercí. Por tanto, soy agobiado. No, tú eres la persona que tiene mucho en común con los dos que están aquí. Él hizo lo mismo. Ay, Bueno, coño. y bueno, yo soy una persona que le gusta comprender lo que les rodea y por eso se mueve mucho también. Sin embargo, tú sí eres familia de Miguel Ángel Báez Díaz, ¿no? Sí, ese era hermano de mi abuelo. Mi abuelo Tomás Díaz era su hermano, bueno, él era el menor de los hermanos. De Miguel Ángel hablamos en el episodio pasado. Sí. Una figura con muchas aristas. ¿Qué te digo? Mientras yo estudiaba más a fondo los implicados en el tema con Trujillo, estamos hablando de que hasta no hace mucho, para mí los implicados era el grupo de acción. Después de que yo entonces comienzo a estudiar el desglose de todo lo que yo... Mira, el grupo es muchísimo más grande de lo que... Y a medida que yo estudiaba más y a medida que Edwin, por ejemplo, me aportaba un dato más, el grupo se ampliaba. Uh-huh. Es así. Y bueno, había también relacionado con el grupo que probablemente no estaban implicados en tareas de acción, pero conectar gente, había de todo. Era un... Hasta el mecánico de los carros, que está relacionado al historiador King Sánchez, era su padre. Y así. Pero volviendo a ti, Dios mío. ¿Cómo que era que iba a seguir? Claro. Tú estudiaste entonces con los jesuitas, ¿no? Yo estudié en Loyola, sí, 12 años de soportar cosas, porque en esa época era un colegio de varones nada más. Y eso es algo antinatural, por decirlo con un eufemismo. La compañía de Jesús, muchacho bueno. Sí. Bueno, en realidad de la iglesia son mis preferidos. Y no porque haya pasado por su máquina de moldear personas, sino por sus posiciones sociales, más que nada. Estudié en Loyola, me gradué en el 2003, me fui para la Pucamaima, me metí en política, que yo creía que yo podía cambiar el mundo por ahí. El diablo. Y bueno, me di cuenta a tiempo. En el 2006 salí de ahí,
Trabajé en temas institucionales porque tenía ya la formación política, en políticas públicas. Y bueno, trabajé en el Poder Judicial y luego me fui a Argentina. Y ahí, bueno, ya yo sabía que yo no quería ser abogado para nada, ni político tampoco. Tú eres más viejo de lo que tú aparentas. Sí, tenemos una trayectoria bastante dilatada. No, porque cuando yo Vamos a cumplir 40 años ya. te vi saludando a Víctor Eddy, y yo dije, bueno, Nazario era alumno de Víctor Eddy. Y yo dice Víctor Eddy, no, compañero. Y yo, O sea, estábamos al ¿qué? lado. Y yo, ¿qué? Sí. Sí, no, tenemos unos añitos dando vueltas. Pero en realidad, como que nunca perdemos. No nos permitimos hacernos dones. Digo, Víctor Eddy me acaba de pegar el nosotros como si yo fuera abogado, la verdad. Me volví a las aulas. Yo me pego, pero que de verdad nunca ejercí derecho. Nunca sentí como... O sea, claro, mientras estudiaba, me llamaba a ejercerlo. Ujú. Pero al momento de yo salir, ya yo había perdido completamente el deseo de ejercerlo. Ya. Ya para cuando yo me gradué, yo tenía ya ganas de hacer otra cosa. Y fue lo que me dediqué a estudiar luego. Me fui por el área de sociología y trabajo social y demás cosas, algo Muy amplio. sumamente fascinante. Mi, mi tesis fue en un plan de violencia de género. Esa vaina me gustó mucho porque yo choco con el sistema actual porque trata la violencia de género desde lo punitivo, no desde la intervención social. Y es un problema mucho más complejo que el Y, penal, digamos. y es un problema mucho más complejo que tú simplemente castigar a un agresor o poner a una mujer a entregar una orden de alejamiento ella misma a su agresor. Es una locura, loco. Es... no, men. No. Pero la razón por la que te conocí tiene que ver mucho con el arte. Interactuamos en redes sociales. eh, a veces por mi imprudencia más que por coincidencia. Pero tú me invitaste a lo que fue el Artefacto Manigua. Me intrigó mucho porque nunca había ido a una exposición así de arte donde había mucha gente. Simplemente yo iba cuando, mira, se expuso esto, ve cuando tú quieras. No interactuar con quien lo curó, no interactuar con quien lo hizo y no interactuar con el arte en sí. Y así, porque yo veía todo ese arte, pero veía, por ejemplo, una lupita. Mira esta lupita para tú apreciar esto. Yo, valoro una lupita, déjame ver. Y me gusta mucho de lo tuyo, que tú tienes algunas piezas que parecen un grabado. O no sé si realmente lo Sí, son. hay grabados, sí. Hay, en esa colección Artefacto Manigua es una serie que contiene dibujo, grabado y arte objeto, que viene siendo una especie de escultura, pero que en sí misma no tiene una función escultórica, sino que tiene una función de disparador de otras interpretaciones más allá de la escultura. La escultura puede ser un adorno, el arte objeto conlleva otros elementos. Y esas piezas operaban en conexión con esta pieza, que yo la considero una pieza, que es el libro Opsit, que es un libro que ya tiene más de un año y está todavía activo. Y es un libro de historia. Es un libro de historia que yo podría decir más que es un libro de memoria histórica. A ti no te gusta, Es un que libro le de digan tu memoria libro. histórica y de hecho en Barcelona tuve la oportunidad de ir a una exposición sobre Jorge Semprún, que es un militante comunista y luego socialista de larga data en el antifranquismo, y él hablaba de la diferencia entre la historia y la memoria y cómo la memoria tiene que ver con las emociones y cómo se recuerda un hecho histórico y la historia es la que sustenta que ese hecho es una verdad. Entonces ambas trabajan juntas. Si no hay una verdad histórica, la memoria se vuelve lo que quiera, por ejemplo, en este caso del presente actual, Ranfito, por ejemplo. Por decir, o sea, vamos a no llamarle Ranfito porque esa es su marca política. Vamos a decirle realmente cómo él se llama, Domínguez.
Domínguez Trujillo. Domínguez. Entonces, ese señor quiere que le crean todo lo que él dice que es histórico y sin importar los datos, tergiversar todo lo que quiera. La memoria histórica plantea que hay una relación emocional con los hechos históricos. Y los hechos históricos tienen que estar sustentados como verdad histórica. Claro. Sin embargo, a pesar de ser una memoria histórica, tú tienes referencia aquí a lo mano. Sí, yo trato de ser riguroso en todo lo que hago, la verdad. Y en el caso de Opsit, que es para quienes no lo han leído, lo pueden buscar. Está en todas las librerías y en algunas farmacias. ¿En alguna farmacia? Sí, está en algunas farmacias y algunos restaurantes también. Sí, está en la farmacia Carol, está en el restaurante Casa Brava y está en las revistas, en la librería Mamey, en la librería La Trinitaria, Sí, claro. en la librería Cuesta y en Ataveira, Bohemia, en Santiago. ¿Qué significa Opsit? Opsi significa obra citada. Un juego o un guiño, aunque esa palabra como que ya no se entiende mucho, con el lenguaje de citas. En realidad, Opsit es... Bueno, Opsit no. Artefacto Manigua es una especie de atentado postmoderno humorístico contra la academia. O sea, es un atentado contra esa institución de poder que establece cuáles son los contenidos aceptables desde una lógica meritocrática. Y Opsit es una forma de yo decir, ustedes tienen un montón de libros que se citan a otro y un hombre se opone a otro hombre a lo largo de la historia y dice, la verdad es esta, no, la verdad es esta, sí, pero esta, no, pero aquella. Yo digo, ok, aquí un libro dialoga con una pieza de dibujo, dialoga con un objeto que es una escultura, pero al mismo tiempo dialoga con una verdad histórica, dialoga con una crítica histórica, dialoga con una economía política, dialoga con un sujeto, dialoga con la posibilidad que abre que ese sujeto se comprenda a sí mismo y se constituya en un actor de transformación. Eso es lo que plantea Artefacto Manigua y Opsit, pero también mi práctica artística en general. Siempre he escuchado esa palabra, la manigua. Mi papá lo utilizaba mucho. Sí. ¿Qué significa manigua? Bueno, tú hablabas en tu pasado podcast de los santuarios. La manigua era un santuario de resistencia al poder colonial en el siglo XIX y en el siglo XVIII del Caribe. Y Entonces, cuando digo eso me refiero a que era el espacio donde los movimientos de resistencia y las guerrillas impedían que los atraparan y se operaban ahí, cortaban caminos, se retiraban, les robaban la carga al ejército regular, se retiraban y no había manera de agarrarlo porque la Manigua es un territorio con maleza, con bejuco, con mucho poste, imposible de penetrar. Entonces ellos se escondían ahí, la conocían muy bien y jugaban a la guerra de guerrillas desde la Manigua y no había manera de bregar con ellos. en tu contexto, tú hablas de la manigua con la historia de los gavilleros, por ejemplo. Yo hablo de la Manigua, en este caso, como con la historia de la guerra civil que se produjo en la primera década del siglo XX, que fue la etapa que decidí, como copiando a la ciencia, a tomar como laboratorio. Sí, recuerdo haberte dicho que a esa historia yo lo tengo que hacer eventualmente, pero yo le huyo como el diablo a la cruz, porque es complicado. No, mucha gente le huye, la verdad. Hay poco. Es mucho. Hay poco y es mucho. es muy loco eso. Es mucho, es complicado. Gobiernos que duran, ¿qué? Días. Duran de acuerdo a qué tanto dura tu opositor para tumbarte. Uh-huh. O tu enemigo interno también, porque también o tu enemigo interno. Presidente como el Chacal. Presidente como Mon. Sobre todo Mon. Y ya que estamos en Mon, siento que lo recordamos diferente. Me imagino. ¿Por qué? Mi papá, un tipo mocano, nos recuerda a Mon de la misma manera que otras personas de otros pueblos u otros historiadores recuerdan a Mon. Uh-huh. Recuerdo haberte comentado hace mucho que, bueno, yo recuerdo a Mon como me contaron Mon, el tipo que reorganizó el ejército y... La Guardia de Mon. La famosa Guardia de Mon,
que no era realmente una reorganización del ejército. El tipo tenía un ejército personal. Era un ejército político. Era la oficialización de un bando guerrillero que en un momento llegó a ser regular porque él entró al gobierno. Y era con una perspectiva y una discursiva de institucionalización, pero cuando tú veías su operación, era la persecución del bando contrario, que era el bando de los bolos, que era el bando que le llamaban jimenista, porque seguía a Juan Isidro Jiménez. Entonces, Mon es un antecedente de Trujillo, si lo ponemos en clave historiográfica del siglo XX. Mon es el que prepara el camino de lo que luego fue el Trujillato. Y lo prepara no como un elemento también aislado, porque Mon tiene antecedentes también, por su lado. Lili, por un lado. Sí. Anterior a eso también había el santanismo, el mismo baecismo. O sea, al final es un continuum cultural que constituye al ser dominicano, al sujeto político dominicano. Entonces, para mí Mon se salvó más que nada porque Trujillo interrumpió la dialéctica. No hubo un jimenista que siguió a Mon en el poder para acabarlo, como pasó, por ejemplo, con el pasado gobierno anterior al actual. O sea, no hubo una una contrafuerza que viniera del jimenismo que pudiera decir, no, porque Mon Cáceres lo que hizo fue un montón de tollo. Además de que Mon hizo muy bien su trabajo, entre comillas digo eso, al generar terror para que nadie dijera la parte negativa, que, como digo, es un antecedente del Trujillato. En un régimen autoritario, lo primero que muere es la verdad, como en la guerra, porque un régimen autoritario se basa en las reglas de la guerra. Cuando tú eres un dictador, tú eres dueño de todo, incluso la verdad. Pero nada más hay que ver cómo ahora que está súper de moda Bukele, la gente habla de la cifra de la muerte, pero si estamos hablando de un tipo que su propia abogada hizo un tuit y tuvo que largarse del país, ¿cómo no van a estar las estadísticas? O sea, las estadísticas tienen que estar a su favor. Está bien, pero tú hablas de un tuit de su abogada, pero el tipo tiró tanque de guerra Está bien, pero yo tanque de guerra a tengo un ejemplo tribunales. simple para sustentar que ahí no puede haber una sola verdad que sea Sí, sustentable. pero es que la gente no puede ni alegar nada, porque, por ejemplo, la tipa tuvo que ir por un tuit. Eso es paje coco. Comparado con lo evidente que se vio, está grabado y está documentado, que el tipo tiró tanque de guerra a La tribunales. militarización de los tribunales y del Congreso. Pero, ahí voy. Yo sé que cuando alguien dice que no justificando, pero tú estás justificando a un tipo. Pero ese pueblo eventualmente va a despertar, si se va a hartar del tipo, eventualmente lo va a sacar. Espero. Y ahí se descubrirá lo que hay debajo de la alfombra. Pero tú sabes dónde está el lío. Porque lo que pasa... El Salvador es un caso demasiado particular. No, lo que pasa es que es un pueblo que ahora mismo está sacrificando libertad política y personal por seguridad ciudadana. He comentado de todo antes. Sí, pero vamos a ver qué es seguridad ciudadana. En ningún momento buscando justificar las acciones arbitrarias del tipo, porque ahorita estábamos hablando de la de aquí. Sí. Tenemos que encasillarla dentro de lo mismo que Bukele. Que sí. Pero, por ejemplo, el caso del Salvador es un caso que tú tienes que sacarlo. Tú tienes que sacarlo específicamente, ese caso. El Salvador era más peligroso que Irak. Lo que hay que ver, y hay que darle tiempo, hay que ver si es sostenible el modelo de Bukele. Si es sostenible el modelo de Bukele y no va a caer en Mara de nuevo. Yo entiendo que si la Mara surge de la violencia y la violencia se convierte en método de Estado, lo que va a surgir después es algo parecido a la Mara. O sea, porque tú no puedes matar a todo el mundo durante muchas generaciones y no generar lo que se genera. O sea, tú estás generando una cultura o continuándola en el caso de El Salvador, como pasa aquí en América Latina casi completa. O sea, la violencia no es la vía si tú no generas los mecanismos institucionales para que la gente comprenda que la convivencia es posible. Y yo, en realidad, lo que veo es que hay unas transformaciones que cuando tú la llevas a la balanza, o sea, es como cuando piden mano dura. ¿Cuándo no ha habido mano dura? O sea, lo que hace El Salvador es lo mismo que hacía El Salvador hace 10 años, solo que ahora tiene marketing detrás. Sí. Tiene a un experto en marketing detrás, de hecho. O delante, más bien. Que maneja los símbolos, que maneja las formas de publicitar, pero hace los mismos pactos con la Mara, entrega la mitad de la Mara, tú estate quieto, te dejo esta parte del asunto. Lo mismo que hacen todos los Estados-nación.
porque al final la dialéctica existe porque hay un bando contra otro bando y un gobierno que se hace la vista de gorda con uno y con el otro no. La pregunta que voy o que me he hecho es si ese modelo seguiría generando mareros o generaría otra cosa. Probablemente otra Porque, cosa. por ejemplo, tú hablas de lo que genera la violencia, pero los mareros se crearon en un contexto. En un contexto de el salvadoreño huyendo de su país, porque estaba jodona la vaina, verse en otro país, en el bajo mundo de otro país, buscando protegerse entre ellos. Ujú. En ese contexto se crean las maras, luego crecen de forma exponencial, cogen un poder del carajo, muchos de ellos son deportados y llevan esa actividad criminal organizada a su país. Si no se repite ese proceso, puede ser que tú no vuelvas a tener mara, eventualmente. Ahora bien, lo que me intriga, y ojalá nunca se me cumpla esa intriga, es lo que quiero decir. Quiero no tener razón. ¿Qué iría después? ¿Qué sería lo siguiente? Producto de... No lo sabemos, Socio- pero de que hay no lo una sa- fractura social, hay una fractura social. Sí. Es sociológicamente preocupante O eso. sea, Exacto. ¿qué va a producir el modelo de Y lo Bukele? peor, Yo ese sé que... modelo siendo irradiado del modo que está siendo irradiado en todo el continente y más allá. O sea, estamos hablando de exportación de sujetos, o sea, cesantes de derecho. Estamos hablando de la justificación de una cosa que es para mí totalmente absurda, que es imputaciones colectivas. O sea, imagínate, el derecho, por naturaleza del derecho penal, te plantea que un hecho lo hace una persona y la responsabilidad de ese hecho tiene que Es ser una personal. persona. Sí. Y tú estás hablando de que tú estás preparando un expediente donde hay un grupo de personas y tú lo metes en una cárcel sin debido proceso, sin probar absolutamente nada, y entonces todos los coros aplauden, tus socios o aliados internacionales te señalan como un ejemplo. ¿Y qué está generando eso? En un continente que todavía no ha tenido ninguno de los aprendizajes necesarios para que los derechos se respeten, las dictaduras sean superadas. ¿Qué va a suceder ahí? Primero que yo veo ahí es un fucking negocio con la vida y la libertad de las personas, que es una cosa atroz. O sea, está generando una industria, en lo que ya es una industria, porque las cárceles son una industria del capitalismo. Foucault estudió muchísimo eso y es súper interesante, pero más allá porque está bien, ahí ya hay un acuerdo común, hay unas reglas, ok, sigue habiendo contratistas vendiendo alimentos, vendiendo uniformes, Sí. y viviendo de crear delincuentes para seguir teniendo el negocio. Pero vamos a dejar como que eso es algo que ya aceptamos como Estado-naciones. Pero no es crear delincuente, porque tú creas un delincuente haciendo que una persona delinca. Bueno. Como tú tienes que cumplir una cuota de presos, tú meter gente que no debería estar presa. Eso es lo que pasa cuando tú metes lo privado al sistema penitenciario. Hola, Kamala. Adiós. ¡Ey! Es mentira. No, es una industria que tiene todos los lados, o sea, todos los lados, todos los partidos. Es una industria del capitalismo transnacional. Pero ella Estoy falto de preso. Meter gente ella por fue pendejada. un poquito muy permisiva con violaciones menores de droga en el estado de California cuando ella fue prosecutor. Entonces, Ya, bueno, ahí hay una cosita. entiendo. Fueron mucha gente que cayó por droga. Por mierda, Estaba- para que yo después te estaba la viendo- legalicen. Yo estaba viendo... Y la gente presa todavía. yo estaba... O sea, sí. Es absurdo O eso. sea, yo metiéndome en los zapatos de una persona presa. Y estaba viendo a Elías Cerulle con un Elías que cayó preso. Un Por set, lo que se sepa. un set. No, mentira. Ah, yo te voy a decir. Muchacho del diablo, tú eres loco, No, yo trato de no poner a nadie en esa situación, ni ponerme yo en esa situación. Una vez estaba asesorando a una gente de la justicia y me dijeron, siéntate ahí. No, ahí se siente el acusado. Y es verdad. Yo no me cojo eso. Y que sobre un pana, ya rehabilitado y todo, pero vio cómo se aplicó un amnistía. Bueno, una amnistía, porque si fuera amnistía, él estuviera libre. Ujú. Cómo se legaliza la droga y cómo él, después de legalizar la droga, él seguía preso. Es verdad, él tenía que seguir preso. Sí, pero estaba condenado. Ya estaba Sí, condenado. hay una condena que no tiene que ver. Pero no tiene que ver con el hecho. Pero No es cómo él se siente. Debe sentirse cabrón. Claro.
Qué fuerte. Tío, cabrón. Esa retroactividad de la ley, loco, es un lío. Debe sentirse aún más cabrón tú haber caído preso, qué sé yo, un año antes de que, de que liberaran esa O días antes. No cae en retroactividad de ninguna manera. Es interesante la retroactividad de la ley. Ahora que está de moda cazar personas de origen haitiano y haitianas. Uf, chacho. Es un tema... La maternidad es tan limpia, ha pasado el limpio. Bueno, tú y... fuiste. Limpia no, porque no estaban sucias. Es verdad. No, sucias sí están. Bueno, ya es otra cosa. No, pero volviendo a nuestro querido amigo Mon. Y hoy... Muchacho bueno ese. Vivos ni los lagartos era el eslogan de esa campaña de 1907. O sea, entonces es, ya con esto de vivos ni los lagartos, es Moncácer un genocida. Cabe en la categoría de genocida. Si tomamos en cuenta la definición de genocida, Claro. que es una persona que se propone o actúa para eliminar a un grupo humano, sea un grupo étnico, sea un grupo político, sea un grupo social o de cualquier tipo, Moncácer fue un genocida. Fue un genocida que además lo reconoció, porque en uno de los capítulos de OPSIT habla muy claramente de un fragmento de su discurso ante el Congreso Nacional, estableciendo su responsabilidad y de hecho excluyendo de responsabilidad a todo el resto, diciendo que eso fue Moncácer el que hizo eso. Entonces, nosotros lo juzgamos ante la historia como el pacificador número 2, el civilizador, el hombre del orden y la honradez. Y el tipo armó campos de concentraciones. El tipo Persiguió gente. inició una campaña que borró provincias completas. O sea, desde Montecristi hasta Villa Vázquez y La Vega, todo ese triángulo fue borrado. Todo los elementos económicos que producían de todo tipo de cosas, que por cierto, eran las tierras donde más producía el grupo jimenista, porque al final era una labor político-económica lo que estaba haciendo. O sea, él estaba destruyendo una economía que venía del siglo XIX, que era la economía maderera, que heredaba las fuerzas económico-política del baecismo. O sea, la economía maderera duró desde el baecismo hasta el 1909 posiblemente. O sea, todavía en 1909 teníamos un montón de madera, éramos una potencia, pero ahí inicia lo que luego Trujillo termina, que es el monocultivo de caña en los campos dominicanos. Que, si tú lo ves, su naturaleza económica sustituye una economía bastante social. Porque la economía donde un tipo, por más caudillesco que sea, como Jiménez, reparte sus tierras para que tú produzcas cabra y Eduardo produzca miel y entonces tú buscas una gente en Europa que te la compra. Eso fue lo que borraron. Y eso implica democratización de la economía. Eso implica comercio y por tanto reglas del juego. O sea, es la base del liberalismo. O sea, entonces, eso fue lo que se borró y se cambió por monocultivo cañero, donde claramente, y ahí aparecen los pequeños caudillos luego reubicados y reconstituidos. Por eso Trujillo nace nace como resultado de eso, porque Trujillo es uno de los delincuentazos que los gringos dicen, vamos a buscar el más guapo de la zona tal. Que eso era la naturaleza de la forma de ejecutar. Necesitábamos lo más guapo para que lo que tenían esa tierra, que se la quitaron para poner caña, dejaran de usar las armas y los atraparan y los fusilaran a toditos. El tipo era sumamente cruel con los gavilleros. Bueno, con los guerrilleros. Los gavilleros le llaman gavilleros ya en la ocupación, ¿no? Bueno, fue en la ocupación que el tipo se... Ah, Trujillo. Trujillo. Ah, ok. Hablo de Trujillo. Sí. No, fue Ahí, el horror de los gavilleros. Ahí vi mi confusión. Sí, no, pensé que estaba hablando de Mon. No, todavía no. Lo que pasa es que mencioné a Trujillo, entonces Trujillo se hizo gente persiguiendo a gavilleros. Totalmente. Bueno, se hizo gente, si lo decimos en clave coloquial, se hizo gente robando con su tío y un socio. Cuatrero. Ellos tenían una mafia clara, o sea, su tío y un capitán gringo eran aliados.
y él por eso adquiere renombre. Y entonces lo que hacían era, en primer lugar, identificar los hacendados que tenían dinero, ponerlo en fila y decirle, bueno, extorsionarlo a cada uno. Si no, usted es un gavillero, vaya a ver. Usted va a entregar... Y entonces y él siempre estuvo totalmente puesto para el dinero, puesto para lo suyo, así para su estamos. diligencia. Sí, no, y los Vamos a gringos... Tajagua yo este año que vamos a emprender con un proyecto que vamos a comenzar a invadir terreno. No diga Delante. eso. Con Claro. Dios delante. Ya lo termino. Bueno, y hacía eso. Y en el y este robaba se tierra. creó un corporatismo con esa industria criminal. Sí. Se hizo un corporatismo en el este que si te enseño los documentos de impugnaciones y de abusos escritos en inglés, Ujú. tú te caes para atrás. Tú dices, no, esta gente, no fue esta gente que hizo esto. No, yo no me caigo para atrás porque Ok. estamos claros. Ok, Hay, perdón. Jagua, hay una posición socioeconómica a la que tú no llegas sin hacerlo mal hecho. Bueno, pero Hay gente que dice eso, que si yo tú no lo eres, justifico por ahí, ¿eh? que si tú eres billonario, se dice que Algo algo ético no hiciste. Mira, al final, No ilegal. mira, No ilegal. Algo ético no hiciste. al final de una de mis películas favoritas, que es The Big Short, le dice su esposa a Steve Carell, que por cierto, la esposa era la tía de Spider-Man, Ok. del último Spider-Man de Tom Holland. Le dice, Muy dura. Saints don't live in Park Avenue. Los santos no viven en Park Avenue en Nueva York. Porque cuestan demasiado dinero. Tú no puedes hacer nada que no sea algo a donde tú estás vulnerando algún derecho de alguien en algún lugar del mundo. No hay Ahí- forma de tú tener dinero obscenamente así sin tú haber hecho un disparate o algo cuestionable. Sin embargo, tú eres visto como buen señor. Sí. Ahí es que yo Y ahí quiero ir, como- y eso es lo que quiere atacar mi trabajo. La lógica de poder que hay detrás del enriquecimiento y de nuestra cultura de símbolos de poder que tienen que ver con la opulencia. O sea, Y de este historicismo también. Y que Mon, quiere ignorar. Discúlpame, y Mon es recordado como un buen señor. claramente. Como que la gente no recuerda a la guardia. O sea, yo no entiendo cómo, qué carajo pasó. Que la gente que él está preso por la guardia es un chiste. Ajá, eso es lo más chilling. Que, o sea, mi abuela lo decía, preso por la guardia. Preso por la relajando". guardia. Que te agarraban haciendo algo. O sea, relajando. Y eso queda en nuestra memoria como algo jocoso. Y eso era atroz. O sea, qué O mentalidad. sea, yo no recuerdo, la gente no recuerda el sin de la misma forma que recuerda a la guardia. Así mismo. Y hermanitos primos. Pero tenemos que tener claro que el SIN fue desenmascarado y desmantelado del modo que se hizo. O sea, yo siempre digo, sí, y esto algunos argentinos me van a matar, si Perón no hubiera muerto de la manera que murió, se tuviera a Perón y a Trujillo en el mismo lugar ahora mismo. Es muy posible. Porque Perón Que sí. fue bien autoritario Que sí. y fue bien represivo. Que sí. Mientras tanto recordamos a Evita como este símbolo del feminismo y de la... Respétame a Doña Evita. Igual. Respétame a Doña Evita, la carajo. La doctrina de Evita es mucho más interesante que la doctrina de Angelita. Para decirlo claro, ¿eh? Claro, claro. Pero más allá de eso, o sea, Angelita, lo único que Evita no, lo que pasa es que Evita no vivió lo suficiente para uno estar hablando así. Me refiero. Evita murió demasiado pronto. sí. Pero hay Lo testimonio. fuerte es Telita. La otra esposa que quedó en el poder cuando Cogió la batuta. él murió, que gobernaba con un brujo. Y bueno, Milei no es de que el primero en su tipo. Tú sabes que yo iba a mencionar que en cuanto a eso, a esa dinámica que se da detrás del poder, yo te iba a mencionar, aquí nosotros veneramos famosos empresarios dominicanos que se han hecho de dinero, se han capitalizado mediante la evasión burda y grotesca de impuestos. Y aplaudimos que arrastren mujer embarazada porque no tienen un peso. Más que nada. Y realmente, ahí es que yo digo, o sea, yo trato de hacer un trabajo con mi arte en torno a los símbolos de poder. ¿Por qué? Tú estás pensando en símbolo, nadie está pensando en símbolo. Pero el dinero es un símbolo. Sí, Y la marca que yo me pongo es un símbolo. claro. Y el carro que yo uso es un símbolo. Es que todo, Y si yo llevo pistola o no llevo pistola es un símbolo. es que todo está hecho, todo se apega a la ficción que se le atribuya
a ese símbolo. Exacto. A esa narrativa que le da significado, pero que le da significado en mi vida real. Porque si tú no tienes unos tenis buenos en el barrio, el policía o el narco te quitan tu novia. O te entran a galletas para que pague cada vez que tú pasas de la universidad para tu casa. Racketeering. Entonces, tenemos que hablar de los símbolos de poder económico y cómo representan mecanismos de exclusión. Porque la pirámide no nace sola. No. La pirámide, y cuando yo digo esto, lo digo con conocimiento de causa. Yo estoy hablando de que los empresarios son el tope y eso llega hasta la base. Pero la base, el medio y los empresarios son culpables de mantener una cultura. Sí, En donde ciertamente. tú tienes que, para ligar en un bar, ser un tigre que de colcha, vestirte heavy Sí. y todo lo que eso Olé implica. Entonces, cuando yo me está yendo bien, pero ¿y esa jipetica? Bueno, me gusta ir al campo y no tengo que mostrar nada. No, pero papá, ven acá. Ya tú no estás de eso. ¿Cómo así? Y entonces, y así vamos, símbolo por símbolo. Queremos... Y es mentira que no se liga si no se tiene dinero, porque si te gustó, gustó. Pero así somos. Queremos políticos honestos, pero atrévete a llegar al barrio en un vehículo que no es un atajo, siendo político. Claramente. No reparta cuarto para que Pero al abuelo tuyo que estuvo en el estado y que no robó, tú cuando vienes a ver llega y lo relajas y tú le dices, no, pues yo fui un hombre serio en mi gestión. Nadie pudo hablar de mí. Ay, sí, papá, ok. Ve al supermercado. Queremos políticos honestos, pero entonces vemos a un regidor en bicicleta. Sí, pero a Mario se le fue la mano también, Jagua. A Mario se le fue la mano con el Virtue Mario, Signal no, espérate, Mario es coherente. Sí, Mario... pero se le fue la mano con el Virtue Signal, que anda en bicicleta y vaina. Bueno, pero él no tenía un financiero que le buscara pasa, los cuartos Sí, que le pero buscan como a los quiera, no es verdad que Mario no tenía un carro. No. A Mario nunca tuvo carro. A Mario hay que matarlo. Mario llegó de Nueva York y nunca tuvo carro. A Mario hay que matarlo para moverse en otra cosa que no sea una bicicleta. Mario está loquito. Su pie. No, es que eso no, su es que pie, él loco. Él está su claro pie, en los símbolos. Su pie. No, loco, el tipo. Él está claro. Su pie y su. Por ejemplo, mira. Había un... Estaba viendo una... Estaba viendo un video. Él era, porque ya no está en política, él era nuestro Antanas Mocus. Estaba viendo un video de un hombre que decía que Duarte decía, no, viva Colombia, no, la separación. Y estaba hablando con Edwin y dice, bueno, seguro que se confundió. Porque a Duarte había que fusilarlo para que saliera de su boca la palabra separación. ¿Por qué? Porque es muy ambigua. ¿Por qué? Porque los que usaban separación eran estos conservadores que querían salir de Haití. Pero al momento que tú sales de Haití, me voy para Francia, me voy para Reino Unido, me voy con esto. Pero eso era estratégico. Por eso, exactamente, por eso. Tenía que sumar. Duarte usó siempre independencia. ¿Por qué? Porque era así. Salimos de Haití, pero más nada es que se pegue aquí. Nada, ni Plan Levasseur, ni el diablo y su hermana. Que eso es lo que hablan de toda potencia extranjera. Es lo que él decía. Sí, habla de dominación de toda potencia extranjera. Porque al final había un grupo afrancesado que quería que fuéramos... Había otro hispanista que queríamos que fuéramos españoles. Y así cada uno. Y realmente, si lo miramos en clave geopolítica o político-económica, que lo veo, que en ese libro también lo analizamos así, lo que vamos a ver es que esos grupos eran socios de españoles, socios de franceses, socios de cada uno. Y cuando digo socio me refiero a que había interés económico bregando las exportaciones y ahí era que estaba el asunto. Porque al final el Estado es un consorcio. Que me gustó... que me puse a hacer tarea en el link que me pasaste. Me pasaste un documento. O sea, no me pasaste el documento. Lo vi. Lo voy a leer porque el nombre es asquerosamente largo. Y es un libro que se llama Maldición. Ese es el de comunicación política. El de comunicación política. Sí, esa es culpa de Mario Viola. Se llama Comunicación Gubernamental en Acción. Narrativas presidenciales y mitos de gobierno. Sí. Que habla de la teoría de... Comienza primero con la teoría de Roland y de cómo una figura política, un presidente, se vuelve el mismo se vuelve el mensaje. Así es.
Pero el mito de gobierno es una vertiente muy interesante técnicamente de la comunicación. Se basa en el construccionismo. Plantea que cuando tú quieres gobernar y tú estás haciendo política, tú tienes que ir construyendo tu mito. Y cuando dice tu mito es tu narrativa. Una narrativa que si tú quieres gobernar y construir consenso o gestionar disenso más o menos para que no te tumben o para que no te vuelvan un disparate, porque todo el tiempo todo el mundo quiere lo que tú tienes. Sí. Entonces, tú tienes que construir un relato que sostenga que todo lo que tú haces, lo haces en función de un objetivo a futuro con el que mucha gente esté de acuerdo. Entonces, cuando se acaba la luna de miel y empiezan los bobos, tú puedes decir, sí, pero vamos para allá. O sea, esto está pasando, pero está pasando probablemente porque vamos para allá. Y el para allá ya tú lo construiste como relato y lo vendiste suficiente como para que mucha gente esté de acuerdo con que es para allá que vamos. Entonces, eso, por ejemplo, cuando tú tienes una mirada muy tecnocrática de la comunicación política, por ejemplo, y ese es el libro, yo tengo un texto ahí que analiza la comunicación de Danilo Medina, en el gobierno de Danilo Medina. Lo que planteaba es que ellos se basaban en una comunicación inventarial contable, en donde tú tenías que ellos tenían una lista de obras que tenían que hacer, tenían unas fechas donde la terminaban y tenían una serie de inauguraciones que cumplían. Literalmente. Era así. Inventarial de obra. Hiperracional, pero cuando tú te preguntabas, ¿y quién pidió? Bueno, esas obras estaban en la solicitud de la gente. ¿Pero qué justifica eso? ¿Con qué narrativa yo la vendo? Cuando es la narrativa que Danilo X cosa está ligada obra, sujeto, eso no te construye consenso. Porque mañana tú matas al sujeto o se cae la obra y no tienes nada. ¿Qué pasó cuando Danilo salió? Todos le cayeron a su relato y no había un mito que sustentara. Y mira que yo creo que había políticas públicas que podrían sustentar un mito, pero no se sostuvieron. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo era hacer contar, que se llama inventarial contable. Si él hubiera construido una narrativa de República Dominicana, Chávez, el mejor ejemplo. Atento a mito. O sea, atento literalmente a mito. ¿Por qué? Porque él lo Chávez, tenía... O sea, tú viste yoyos. Tú estabas yoyos. El punto es que Chávez tenía a Bolívar como su stand. El mito siempre construye desde atrás hacia adelante. Obama. No nos vayamos a uno tan crítico porque, en verdad, yo soy antichavista. Sí, claro. Obama narró la historia de los Estados Unidos en clave progresista y construyó políticas que pudieran decir que todo lo que él hacía iba para allá. Aunque no la pudo aprobar, él estaba protegido. No solamente por su eso. Yo creo que el mito que creó Obama asentó la línea partidaria del Partido Demócrata por los próximos casi 20 años. Así es. 12 años de vaina. Porque esa construcción tenía un sentido común. Ajá. Que es lo que falta ahora, y por eso están hablando de lo que están hablando, porque no tienen un sentido común en torno a su propia gestión, y es lo que pasaba en el pasado, y es lo que pasaba en el Yo creo que pasado. ellos tienen una gestión más anti lo que estaba que una identidad propia. Así es. La cosa es que con Chávez fue la vez que más se escuchó la palabra bolivariano. Ido a destiempo. No, él inauguró a Bolívar, que estaba en el olvido, él lo sacó y dijo, ok. Entonces, como él trae a Bolívar, Es lo que... yo soy el sucesor de Bolívar. Muchacho bueno ese Chávez, de ahí de Lomina. Entonces, Vivía en Lomina. Él vivía en Lomina, sí. Yo soy el sucesor de Bolívar. Y eso, bueno, será su narrativa. Yo soy una narrativa. Claro. Todo está pasando esto, pero esta es la revolución bolivariana. Y yo soy sucesor de Bolívar. Imagínate, Chávez llevó hospitales donde nunca hubo nada. Imagínate que lo hubiera hecho sin eso, sin decir nada. Solamente cumplimos una obra que yo que se enteraron 5 gente. Ok, ahí, mira, hay un hospital. Pusieron un hospital ahí. Y mira, y 5 gente ahí. Sí, porque, Ajá. Y muchas fotos. Exacto. porque él aprovechó Y algo. saltar par de charco, listo. Él aprovechó algo. Y era algo que habían descuidado los gobiernos anteriores. Venezuela no es Caracas. Venezuela no solamente es Caracas. Pero tú tenías Caracas súper desarrollado. Claro, por el petróleo. Con de todo. Y tú tenías todo alrededor un maldito campo. Así es. Y eso le dio fuerza a Chávez. Correa hacía lo mismo, pero con Eloy Alfaro. Que comentan en su documento también. Perón. Claro, pero Perón sería el tipo, por ejemplo, que una próxima persona lo usaría como Chávez usa a Bolívar. Lo usaron. Pero espérate. No perdamos.
ahora mismo están usando a Chávez y tienen muchos años usándolo. Sí. Sí. ¿Entiendes? Ya van a tener, ya ellos Perón, tienen ¿qué hizo 12 Perón? años. Perón, 12 años usando Perón era eso. parte de una junta de gobierno. Sí. Y él era un coronel de esa junta de gobierno. Y él dijo, estos tigres están desacreditados, vamos a bregar. Y el tigre agarró y dijo, hay unas políticas laborales que yo quiero que se aprueben. Está cancelado, va preso. Ujú. A él lo metieron preso porque quería beneficiarnos. Oh, y ahí empezó a escribir sobre el justicialismo. Y después agarró y dijo, esas políticas que me hicieron estar en la cárcel, esas son la razón de ser de yo estar aquí. Y ustedes tienen que apoyarme. Ustedes de derecha, ustedes de izquierda, pero sobre todo los tigres que nunca nadie había mirado a la cara. O sea, los gauchos. Y él dijo, ustedes ahora van a ser mis descamisados que van a llevar esta revolución adelante. Y la gente le dio para allá. Oye, asútate Y de él- que te hablen de revolución. Claro, no. Y él, no, porque está bien. No solo es revolución. Integrate grupo. Ey, Argentina fue mejor después de Perón, ¿eh? Integrate, Sí, claro, porque- integrate grupo periférico. Sí. No, y construiste una mayoría cuando los milicos era bregando el empresariado y maná. O sea, la junta militar era lo mismo que el triunvirato de aquí. Ujú. O sea, era los guardias y las cámaras empresariales Gobernando malísimo. bregando a fuetazo y haciéndose multimillonarios siempre. Y el tipo dijo, bueno, espérese, también hay más gente aquí y yo creo que son mayoría. Ahora, el problema es cómo lo hizo, qué hizo. Y bueno, lo que hoy la causa principal de que un locazo como el que está ahora gobernando Argentina esté ahí es que él constituyó un estado de bienestar sin tener dinero para un estado de bienestar. Y en base a populismo puro. Sí, pero como quiera, aún así él tiene un estado de bienestar. Con todo, atento a él, que él dice que no tiene un estado de bienestar, pero tú tienes un estado de bienestar, porque un estado de bienestar no necesariamente es qué tan grande es tu gobierno, sino la medida que tú aplicas. Claro. Sí, bueno, pero el Yo digo- estado de yo bienestar implica que haya cierto bienestar en la población. Está bien, pero tú no tienes un estado liberal clásico. Como él Para nada, como no, él eso pretende. es imposible. O sea, hoy día es imposible. Porque mientras tú tengas, por ejemplo, ministerios como el Ministerio de Capital Humano, tú tienes un estado de bienestar. ¿Te guste o no? Bueno, tú tienes un estado funcional, digamos. menos generoso Eso sí. que otros. No, pero cuando yo hablo de estado de bienestar, me lo digo en términos keynesianos. O sea, un estado que te asegura unos servicios básicos cubiertos. Por ejemplo, que tu salud esté cubierta. O sea, lo que él está generando ahora mismo es insostenible. Y si vamos a la teoría, que yo sé que a ti a veces te gusta un poco el liberalismo económico. Si vamos a la teoría, aplicar eso implica claramente el inicio de una guerra civil. Porque los mercados tienen falla y la exclusión existe. Sí. Y la gente quiere comer y quiere tener acceso. Y siempre va a ser así. O sea, no hay manera de que con solo mercados sin regulación y sin cierta participación tú tengas paz social. Eso es lo que él tiene que demostrar. Él lo tiene que montar, pero ha llevado a la miseria a los pobres y a la pobreza a la clase media. Él tiene que demostrar al salir de ahí que sirve. Hay Ya que- me refiero a qué. Puede ser que lo veamos así ahora. Lo que sabemos Cuando es él que salga- todas sus grandes verdades están caídas. ya. Cuando él salga, él tiene que demostrar que dejó esto mejor. Claro, cualquier cosa es mejor que como estaba Argentina. Sí, eso es real. Bueno, no cualquier cosa. Yo creo que mi ley no. No. La vara estaba bajita, papu. Sí, La eso vara Oye, estaba bajitísima. Oye, había que esforzarse para hacerlo peor que ellos. Tú tenías que esforzarte en hacerlo mal. Sí, no, desde Néstor Kirchner nunca la pegaron en nada. Tú sabes que Y desde ahora- Néstor Kirchner, porque se venía del hoyo también. El mismo caso, es como lo contrario a Milei, digamos, el polo opuesto. Se supone que debía tener el mismo resultado que Menem. Que también es debatible el resultado de Menem. Bueno. Tú sabes que a mí me dio risa, Agua, cuando sacaron a Kimberly Domínguez de cuando le descubrieron toda la vaina. Kimberly Tavera fue. Kimberly Tavera. ¿Cuál era La muchacha de la Guayiga, del Ministerio de La muchacha Juventud. de la Guayiga, la muchacha seria de la Guayiga. Sucede y acontece que Tani Ball, ¿perdieron los Yankees? no perdieron. 15-3 ganaron, pero ellos se atreven a perder. Es bueno que se sepa. Loco, estaban ganando 9-0. ¿Cómo van a perder? Yo he visto eso de baratarse. Yo he Loco, visto tú eres- esa casa, ese House of Cards. I've seen it fall. Yo lo he visto caerse. Prosigue Estaba con la, diciendo con la, que con la, me con la dio mucha muchacha risa buena de la Kimberly, Guayiga. buscando la forma de hacer medio manejo de crisis de lo que estaba pasando y demostrar de cierta manera la intelectualidad que ella no pudo demostrar en la entrevista con Nuria. Ella
salió leyendo un libro de que tal día de lectura, pero era un libro de Cristina Fernández de Kirchner. Oh, shit. Bueno, Shit. Se complica, ¿oíste? Se complica. No, pero después de Kirchner le siguió lo que yo llamo una ave carroñera, que es Mauricio Macri. ¿Por qué yo le digo carroñero a Mauricio Macri? Porque Mauricio Macri es el tipo que te espera a que te lleve el diablo para él meterse. Claro, lo hizo con Cromañón y lo hizo con Cristina. Lo hizo con Cristina también. ¿Para qué? Para hacer absolutamente un carajo. Nada. bueno, para ese negocio, no absolutamente un carajo, ¿no? Bueno, yo no... Es verdad, tienes razón. Tampoco puedo pedirle otra cosa a tipo, Eso es lo que a él tipo, a ofrecía. tipo como Mauricio Y Macri. él es el antecedente principal de Milei, de hecho. Pues el PRO se vendió a la juventud como eso, como una oferta liberal económica donde se iba a acabar lo que él luego él describió como la casta. Pero sabemos que Franco Macri no era otra gente que Franco Macri. Y curioso porque Correa usaba Eloy como Bolívar, pero Eloy no era un tipo igual que Bolívar. La narrativa era diferente. La Claro. narrativa era de que un tipo común, un tipo serio, un ciudadano, no un militar, pues estaba atrás de mí y yo soy su sucesor. Ujú. Sí, bueno, pero depende o sea, esos son referentes. O sea, cada país tiene su referente y se reconstituye su No, narrativa y también. Ecuador tiene hasta su Balaguer, Sí, ¿quién es? Ibarra. Mierda. Italia tiene su Balaguer también. Andreotti. Sí, y tiene su Hipólito también. Sí. Silvio. Berlusconi. Silvio. Berlusconi es mucho más radical que Hipólito. Lo digo por lo mediático. Derecha liberal. Por lo Lo caricaturesco. digo por lo mediático que era Berlusconi y por lo Yo boca creo que suelta Berlusconi fue el también. primer Trump, si tú lo piensas. Sí, es verdad. Es verdad, ¿En es serio? O verdad. sea, en forma y fondo. Sí, pero también que a Berlusconi no le lucía porque supone que Berlusconi es un político. No, Berlusconi viene de lo mismo inmobiliario, igual que Trump. De ahí es que él viene. Hay una película de Sorrentino interesantísima sobre la vida de Berlusconi. Él es, para mí, el primer Donald Trump. Y así, mismo populismo. Lo único que Donald Trump es más... O sea, claro, digo, en el momento tecnológico que entró, Ujú. la cosa estaba muy distinta. Tenía un vano viendo los datos de los freaks con la tecnología de todo tipo. Berlusconi era en el mismo sistema anterior todavía. O sea, todavía no ha entrado la tecnología a donde está ahora. Y para cerrar. ¿Funcionó la narrativa de Danilo? Bueno, analízalo tú. ¿Qué tú crees? Es que, Es que cayó demasiado. Yo digo que cayó demasiado. Su narrativa cayó demasiado rápido para considerarse exitosa. Sin embargo, mientras estuvo en el poder. En ese libro plantea que Que no. no era sostenible. No. Que no era sostenible una comunicación inventarial contable en una sociedad que estaba ávida de relatos. yo creo que el problema era el over-reliance en ese recurso. ¿En qué sentido? Que es como tú dices, o sea, no hay una cadena de causalidad entre la obra y al sujeto que tú le estás construyendo la obra, sino que muchas veces tú estás haciendo la obra, llamémoslo otra política del concreto. ¿En qué se basaba? En que él trabajaba, en que él estaba cerca de la gente, pero siempre era alrededor de él, no de un relato que me interpelaba a mí como sujeto a ser Exacto. parte de algo. No nos vayamos lejos, ¿eh? Eso está pasando ahora mismo. Sí, Que se basa, en vez de en él, en la seriedad del actual. sí, O sea, al final, estamos hablando de lo mismo, inventarial contable. sí. O Y sea, cierto culto a la personalidad también. sí, porque eso ya es como de nuestro ADN. O sea, por las Sí, mismas ya. razones. Sí. La herencia autoritaria. Nosotros, como dice Juno Díaz, o sea, somos 10 millones de Trujillo. Y es verdad. No. Y lo de anterior es que Trujillo no está. Y Trujillo no es Trujillo. Trujillo es un ser autoritario que construimos nosotros. Sí. Que la gran pregunta de ese libro es si estamos ahí todavía. Y yo creo que estamos ahí. Estamos ahí. Y yo espero que no suceda,
Porque yo no, o sea, pero lo que pasa, por ejemplo, con los grupos totalitarios que han salido ahora es que se ha exacerbado y tenemos permiso para ser y dejar ser ese Trujillo interno que tenemos. Sí, pero ese grupo no va pasado de ahí. Porque lo están usando, lo están alimentando. Está bien, tú lo puedes alimentar. El problema es No tiene consecuencias. qué tan fuerte es el carácter de su líder. Está bien, pero tiene consecuencias. Nada más la performatividad tiene consecuencias. O sea, República Dominicana no es la misma antes y después del gobierno de la mañana. República no es la misma antes y después de Freddy Veragoico, No. de Corporán, de Alofoque. O sea, toda la performatividad que existe en una sociedad y que se masifica, y cuando te ponen todos los medios a tu favor, se masifica. Lo que tú culturalmente representas, impacta. Entonces hay que tener cuidado con lo que se alimenta. Hay que tener mucho cuidado con lo que se alimenta. Porque yo estoy seguro que los sectores que están jugando a alimentar eso no tienen para responder si esa vaina explota. Y es verdad. O sea, la democratización del autoritarismo. Pasamos de arte a hablar de comunicación política. Sí era lo que quería, pero no era exactamente lo que quería, al menos no en esa proporción. Okay. Satisfizo. Pero aún así, me satisfizo. Y yo prefiero siempre quedarme en el arte últimamente. Realmente, te soy sincero. Sí, realmente sí. Porque con la cantidad de locos que yo he estado lidiando los últimos 6 meses, loco, yo he estado lidiando con gente loca. Yo he lidiado con gente loca. De verdad, loco, con gente loca. Te tengo este cuento. Y si tú quieres, puedes cerrar con esto. Tato, Tú que acabas de mencionarlo, loco. tato. Yo fui estudiante del profesor Eduardo Jorge Prats en la Pucamaima. Como todo el mundo que tuvo que coger. De ahí fue que yo saqué el hilo de tiempo de Balaguer. Sí. Mm. Sucede y acontece que ahí había un estudiante que nosotros teníamos la ligera sospecha que él estaba loco, pero todavía no lo habíamos confirmado. Sucede y acontece que en un examen súper difícil, en Constitucional 1 yo no entiendo cómo una persona puede hacer un examen difícil, ¿verdad? Cuando eso está supuesto a ser una introducción al derecho constitucional, ¿verdad? De a cucharita. Eduardo Jorge dice, ustedes pueden usar su constitución para este examen. Es un gancho. ¿Sí? Pueden usar su constitución, con eso no hay problema. No, ese es el problema. El muchacho, como a los 40 minutos del comienzo del mismo, coge y tiene la mano en la cabeza y dice así, consternado, le dice al profesor, profesor, yo entiendo que yo hablo a nombre de toda la clase cuando yo le digo que no es justo que nosotros tengamos que tomar este examen tan difícil sin la Constitución. Eduardo Jorge se queda mirándolo y le dice, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un loco y yo conozco un loco cuando yo lo veo. Entrégame el examen y vete de la clase. Wow. Así mismo, como te lo estoy diciendo. Me pasó esa vaina en Civil 2. Sí, pero no es uno de los mitos de Eduardo Jorge Prats, porque él tiene muchos mitos. No, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Porque tú viste una que él se puso una corbata como si fuera Rambo. diablo. Eso yo lo oí. Eso yo lo oí. Pero tampoco me sorprende. Y se ponía debajo de la mesa porque estaban tirando disparates. Y él dije, no, que me está cayendo. Sí. Todo eso. Me pasó en Civil 2, loco. El profesor dijo, no, examen con el Código Civil abierto. Yo novato al fin, yo. Bien. Cuando yo saco mi código, él me entrega mi examen y yo veo esa maldita vaina. Ya yo entendí ya por qué el código abierto. Loco, yo entregué exámenes vacíos. Edward, me tocó en mi último cuatrimestre con procesal laboral, con él mismo. Y yo, profesor, nos vemos de nuevo. Todo lo que sea un procesal puede ser un lío. ¿Qué pasa? Esa materia es de cuarto cuatrimestre, en teoría. Claro. Yo lo estaba cogiendo en el último. Era mi última materia para yo largarme. Para yo irme, porque yo la estaba... Y te tocó con el tipo. Yo la estaba barajando y no hablé más nada. Te tocó con el tipo, con el criminal, el animal, la bestia. Me topó con el tipo. Y yo, profesor, nos encontramos de nuevo. Y estoy yo, un estudiante de término, con gente que tiene un año en la universidad. Más incómodo que se Dice, siente uno. ¿quieren ustedes examen con el código abierto? Estaba yo, sí, profe. Y yo, no.
grité así mismo, ¡no, tú eres loco! Y yo, mire, cállese la boca, coño. Loco, yo mandé a todo el mundo a callarse la boca. Mi hermano, es que yo no tenía intención de durar un cuatrimestre más ahí. Yo no tenía intención de durar un cuatrimestre más. Y el profesor muerto de risa, viéndome escuchar. No, cállense la boca, usted no sabe lo que usted está pidiendo. Profesor, deje su examen normal. Nada de código abierto, nada que el DH. Ah, ¿tú te acuerdas? Claro que me acuerdo. Y yo le dije, profesor, yo me estoy yendo ya. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo aquí. Yo me voy de aquí. Él volvió a Vietnam. Sí, loco, me dio un flashback de bien loco. Yo no vuelvo para acá. Tú eres loco. Y ya, yo quería cerrar con esa anécdota de que me dio PTSD en plena clase. Y yo, no, loco, es que yo vi mi posibilidad, loco, de repetir. Sí. No, es que al profesor se le importaba también. No es que no le importe, es que se le importaba. Qué mal. Señores, nos vemos la próxima semana o cuando yo me acuerde de grabar. Bye.